Se mueve un alfiler ahora. Segunda Corintios capítulo 2. Faltó terminar Mateo aún 28, la resurrección, pero la ocasión ha meditado esta porción. En verdad me ha impactado estudiando en esta semana, ¿no? Segunda Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros queremos glorificarle a Él, ¿verdad? Esa es nuestra meta, para eso vivimos, para ser un reflejo de lo que fue el Señor, andar como Él anduvo, ser semejantes a Él, bueno, y destilar el aroma de nuestro Señor Jesucristo a todos. La Biblia nos invita a hacer esto. Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a los Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5, verso 1. Ahora, nunca nos parecemos tanto al Señor, a nuestro Dios, como cuando perdonamos. Cuando perdonás a alguien, de alguna manera estás andando como Él anduvo. Eso es lo que hizo el Señor, primeramente con nosotros, ¿verdad? Perdonó todos nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho en su ministerio. Predicar el perdón de pecados y perdonar también a algunos. Eso es lo que hizo Él inclusive en la cruz. Perdonó a aquellos verdugos que, bueno, ustedes saben, se burlaban de Él, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Él hace hoy con todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Le perdona todos sus pecados. Eso sucede, ¿sí? Ahora, muchos niños al baño. Creo que una de las cosas que más admiramos, nos asombra y amamos de Dios es su capacidad de perdonar, ¿verdad? Eso llama la atención un montón. Nos encanta a nosotros, recuerda, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Porque uno de los hijos hizo un desastre con su vida y se fue, bueno, malgastó todo. Pero es impactante lo que hizo el padre, que es un reflejo de nuestro Dios. No hubo recriminación alguna, sino que corrió hacia él, le besó y le perdonó. Qué impresionante nuestro Dios. Nos encanta porciones como la de Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios al perdonar, bueno, la figura es que arroja nuestros pecados en lo profundo del mar. Es decir, nadie se va a tirar a sacarlos de ahí, ¿no? O los arroja, lo echa atrás sobre sus espaldas. Él no se voltea a mirarlo. La idea es, Él no lo recuerda más.
Eso implica cuando el Señor nos perdona. Y por eso decimos, qué hermoso nuestro Dios al perdonarnos de esa manera y palpar ese perdón, hermanos, como estaba diciendo hoy, de nuestros pecados, es liberador. Qué carga tan pesada se va de nosotros cuando obtenemos el perdón, ¿no? Impresionante. Ahora leí hace un tiempo una frase que ustedes saben, circula por las redes, que dice, a todos nos encanta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Y yo añado, a todos nos encantan las parábolas, historias, versículos que hablan del perdón, hasta que nos toca perdonar a nosotros. ¡Ah! ¡Qué difícil es eso, hermanos! Ahí el perdón no resulta tan grato como pensábamos. Y vienen los peros, y vienen las emociones, y el infaltable orgullo es tocado. Nos cuesta horrores perdonar a alguien. Es más, no sabemos cómo perdonar. No sabemos qué implica perdonar. Y en ocasiones creemos que hemos perdonado a alguien. Pero nuestras actitudes dicen todo lo contrario. No le hemos perdonado. Y solemos justificar también la falta de perdón. Queremos esclavizar a la otra persona al no extenderle el perdón. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos los esclavos al no perdonarle. Y vivimos amargados, enojados, etcétera, ¿no? Ahora la Biblia trata mucho acerca del perdón. Hay pasajes impresionantes, mandamientos, imperativos, clarísimos. Marcos 11, 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué contundente esto. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es un perdón de santificación, no de salvación ¿no? Colosenses 3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La parábola de los dos deudores de Mateo 18 es muy desafiante. Una vez lo vimos acá. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La idea es, te gusta ser perdonado, pero no querés perdonar a otros. Eso es lo que nos pasa. Ahora, si vos ofendiste a una persona y no querés pedirle perdón, o si esa persona te ofendió a vos y no querés extenderle el perdón, no deberías estar en este lugar. Y disparás, ¿cómo que no deberías estar? No deberías estar acá. Porque Dios no va a recibir tu adoración. Clarísimo, Mateo capítulo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es hipocresía adorar a Dios si estás mal con tu hermano, con tu cónyuge, con tu vecino, con la familia, con quien fuera. Primero el perdón, luego la adoración. No al revés. Ahora, podríamos decir mucho más, ¿verdad? Pero necesitamos atender a la porción que nosotros hemos leído hoy. Teniendo en cuenta lo que he dicho, el caso es el de un creyente que pecó contra otro creyente. Eso es lo que está pasando acá. Pero de alguna manera, su pecado no fue solo contra él. O sí fue contra él, pero también afectó a toda la iglesia. Es lo que está pasando. Estoy dando un poco de contexto, ¿no? El ofendido, la víctima, podríamos decir, es el apóstol Pablo. Y el ofensor no sabemos quién es. Un hermano de la congregación que pecó contra Pablo. Ahora, ustedes saben, hermanos, la iglesia de Corinto tenía serios problemas, ¿no? Muchos, por así decirlo. Uno de ellos es que había una facción en la iglesia, influenciados por los falsos maestros, que no aceptaban el ministerio apostólico de Pablo. Prefería otro tipo de apóstoles, con más carisma, con más elocuencia, etc. Pero Pablo parece que tenían algo contra él. Esto es curioso, él funda la iglesia y están en contra de él. Aparentemente uno de ellos, a lo mejor algún hermano con influencia o no importa, insultó, menospreció, habló mal o simplemente no se sujetaba a Pablo y a su autoridad delegada por el Señor. En este caso,
Pablo considera que no es un asunto el cual él tenga que tratar de manera personal o aplicar los mismos principios que él enseñó en su primera carta en el capítulo 6, verso 7. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Él entendió que esta no era una ofensa como para pasar por alto, sino que era un caso en el que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces procedió a aplicar la disciplina bíblica, la expulsión de este hermano de la iglesia. El hermano fue expulsado de la iglesia por la iglesia. Muchos creen que el proceso de Mateo 18 se llevó a cabo aquí. ¿Cuál es ese proceso? Primero hablas con él a solas, luego con 2 testigos, y si no se arrepiente, decirlo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, lo que sigue es la expulsión, tenerle por gentil y publicano. Pero pasó el tiempo, no sabemos cuánto, y el hermano estaba arrepentido de haber pecado, y ahora corresponde que la iglesia le perdone y lo vuelva a restaurar otra vez a la comunión. Como quien dice, los hermanos tenían que pegar bruscamente el volantazo de haberlo expulsado de la iglesia a recibirlo nuevamente, a incluirlo y a tener comunión con él otra vez. Por eso digo, el propósito de la disciplina, hermanos, de la expulsión de la iglesia no es, nos sacamos el problema de encima, se fue ese hombre, ese malhechor, sigamos en nuestro gueto cristiano en donde solo la gente buena como nosotros puede estar. No, hermanos, el propósito tiene que ser la restauración de la relación obstruida de esa persona con Dios y con la iglesia. Para eso es la disciplina. Por eso vamos a prestarle atención a esta interesantísima porción. Titulo: Restauración antes que condena. ¿Cómo la iglesia debe proceder en casos de pecado y disciplina? En primer lugar, notemos lo que acabo de mencionar. Un poco de levadura leuda toda la masa, versos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Un poco más de contexto, Rojo, como para entender mejor la porción. Desde el capítulo 1, vemos que Pablo se había propuesto visitar a la iglesia por segunda vez. Pero luego decidió no hacerlo. Él creyó que por el momento era mejor esperar un tiempo más. Y en lugar de visitarlos, le envió la carta severa, así le llaman a esa carta, la carta severa que hizo entristecer a los corintios, de la cual no tenemos registro de esa carta, no era inspirada por el Espíritu de Dios. Pero algunos de ellos utilizaron este cambio de planes de Pablo para decir que él es un apóstol poco confiable, que dijo que iba a venir y al final no vino. Es decir, eso estaba pasando en la iglesia y nos muestra ya a nosotros cómo se resistían a Pablo. Ahora, en algún momento alguien pecó contra Pablo, le ha entristecido y eso también estaba afectando a la iglesia. Muchos creen, sobre todo los comentaristas más antiguos, que esta persona de la cual se está hablando en 2 Corintios 2 es el mismo hermano de 1 Corintios 5. ¿Recuerdan aquel que había cometido incesto, que tenía relaciones con la mujer de su padre? Bueno, algunos creen eso. Pero hay buenas razones también para pensar que se está hablando de otro y no del mismo. Este otro me ha causado tristeza, dice Pablo, pero no a mí solo, sino en cierto modo a toda la iglesia. Por eso les escribe. Si fuera un asunto que solo le afectara a él, debía tratarlo él mismo y no involucrar a toda la iglesia. Mateo 18 otra vez da como primer paso, estando tú y él solo. Así que bajo las directrices del apóstol Pablo, la mayoría en la iglesia entendió que este hermano tenía que ser disciplinado. Y lo fue, siendo expulsado de la iglesia, ¿no? El versículo 6 dice básicamente que es suficiente la disciplina hecha por muchos. O como traducen otras versiones, hecha por la mayoría. De ser así, que la mayoría en la congregación decidió que este hermano se fuera, nos dice que no todos en la iglesia estuvieron de acuerdo con la expulsión del hermano.
Una minoría simpatizaba con el que cometió el pecado o simplemente no estaban de acuerdo con el castigo impuesto. A lo mejor les parecía mucho echarlo de la congregación. En este caso, la minoría debería tener humildad y aceptar lo que la mayoría en la iglesia, en conjunto con Pablo, resolvieron. Y no hacer lío y no crear divisiones. Entender que esa es la voluntad de Dios. Ahora, también infiero que al decirles, ya es suficiente el castigo, le basta. A lo mejor algunos en la iglesia pretendían añadirle más disciplina de la que ya tuvo. O extenderle el tiempo de que retorne a la congregación. Pero Pablo dice, ya está bien, tenemos el efecto deseado. Toda disciplina tiene un periodo de tiempo, ¿no? De que uno observe los cambios adecuados en la persona y así pueda ser restaurado nuevamente. Ahora observo dos principios importantes acá en estos versículos. Primero, en la primera carta que Pablo escribió a esta iglesia, les dijo en el capítulo 12, 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Los creyentes de la iglesia tienen que tomar conciencia, hermanos, de que su andar afecta a toda la comunidad, al resto de la congregación, porque somos un cuerpo. Cuando Acán tomó del anatema, su pecado afectó a todo Israel. La conducta del hombre incestuoso en 1 Corintios 5 afectó a toda la iglesia. Y el pecado de este hombre contra Pablo también estaba afectando a toda la congregación. Algunos creyentes creen que pueden vivir como quieran. Total es su vida y nadie tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer. Así vive y así piensa el mundano. No el cristiano. Él es parte de un cuerpo. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, la música que escuchás, los amigos con quien te juntás, la forma en que criás a tus hijos, los lugares a los que vas, eso dice mucho acerca de tu Señor, pero también acerca de tu iglesia. No podés conducirte como un llanero solitario. Cada vez que salimos de este lugar, en el entorno que nos encontremos, le estamos diciendo a otros cómo es el cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Cómo es la iglesia Centro Bíblico Chivilcoy. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con pecado. Somos un reflejo de nuestra iglesia. Por eso deberíamos preguntarnos constantemente, ¿cómo va a afectar a la iglesia esta actitud que yo estoy teniendo? ¿Cómo va a afectar a mi iglesia si me ven con esta mujer? ¿Cómo va a afectar a mi congregación, a los hermanos, al liderazgo, si yo me junto con esta clase de personas? ¿Qué dirán los hermanos si me ven vestida de esta manera? Uno tiene que pensar en la congregación. Uno no anda por la vida como quiere. El Señor te bautizó en un cuerpo y tenés que rendir cuentas también a ese cuerpo. ¿Qué pensarán otros de mí? Vieron que algunos dicen, ¿qué importa lo que piensen los demás de mí? No, te tiene que importar qué piensan los hermanos de vos también. Segundo principio, rechazar al apóstol Pablo era como rechazar a Cristo mismo. Por eso la gravedad de este pecado. Pablo no se adjudicó el título de apóstol como hacen muchos chantas hoy en día, que salieron apóstoles por todos lados. No, él fue comisionado por Cristo mismo para ser apóstol de los gentiles. Y en verdad, oponerse a su autoridad era oponerse a lo que Cristo había establecido en la iglesia. De ahí la gravedad del asunto, ¿no? Siempre, hermanos, en las iglesias hay personas divisivas que no quieren sujetarse a ningún liderazgo. La rebelión es algo inherente al hombre. Nadie me va a imponer a mí qué tengo que hacer y qué decir y cómo andar. Y a veces se le añade una capa de espiritualidad. Yo al único que me sujeto es a Jesús. Suena muy lindo eso, ¿no? Suena bien. Pero el mismo Jesús estableció líderes humanos para que pastoreen su rebaño local. La Escritura dice, Efesios 4, 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, rechazar al liderazgo de la congregación es rechazar tu propia edificación y oponerse a Cristo.
Y noten Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que hermanos, el no sujetarse al Pablo, al liderazgo, no era algo que afectaba solamente a Pablo, sino a toda la iglesia, porque esta persona, su actitud, va a influenciar también en otros en la congregación y va a ir creando también más facciones. Por eso en una congregación, cuando se permite este tipo de pecados, tarde o temprano toda la iglesia se verá afectada también. Ahora, hermanos, no es que este hombre estaba en desacuerdo con algún punto doctrinal secundario con Pablo, ¿no? Y por eso lo expulsaron de la iglesia, no. Aparentemente se oponía a su autoridad. Ya eso era un pecado bastante serio, ¿no? Nunca faltarán en las iglesias, otra vez, quienes se resistan al liderazgo que el Señor estableció y se opondrán y buscarán tener razón y querrán arrastrar a otros hermanos también, armando diferentes grupitos. Para esto, la reacción inmediata de la iglesia debe ser la expulsión de la comunión como disciplina. Es lo que hicieron acá. Si lo dejas, pueden hacer mucho daño. Y aunque en un principio creyeran que se trataba de una diferencia entre la persona y el pastor, luego te das a dar cuenta que también te afectó a vos, si somos todos parte del mismo cuerpo. ¿Es así? El pastor o el apóstol en su tiempo son parte de un todo, de una iglesia, de un cuerpo, de un organismo vivo. Por eso no olvidemos, hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que la iglesia de Corinto procedió bien. Se juntaron, se examinó el caso, la mayoría votó que fulano tenía que salir de la comunión. Ahí vamos bien. En segundo lugar, el proceso de restauración, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Este es el punto más difícil del proceso, hermanos. Es el más ignorado y el menos comprendido. La disciplina a veces, o en la mayoría de los casos, no la acepta la persona que la recibe. Y se retoba, se enoja, se va de la congregación y manda a freír churros a toda la congregación, porque nadie quiere aceptar la disciplina. No la entienden también quienes tienen que aplicarla. Desde ya, muchas congregaciones tienen como una connotación negativa de la disciplina del Señor. No, eso hace daño a la gente y se me va la gente y después estamos en el horno, ¿no? Piensan que es hacerle daño, pero bíblicamente el propósito es la restauración del pecador. Es una demostración de amor disciplinar a alguien. ¿Verdad que nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque le amamos? Es más, la Escritura dice que si vos no disciplinás a tus hijos, no los amás. Es como una muestra de que no los amás. Proverbio 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuestro Padre Celestial también nos disciplina a nosotros. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, la iglesia aplicó la disciplina, estamos bien. El hermano que pecó fue expulsado de la iglesia. La disciplina tuvo el resultado esperado, por lo menos por Pablo. El hermano se arrepintió de su pecado y la evidencia era que estaba triste por lo que hizo. Le pegó fuerte, le afectó, bueno, está bien lo que hicieron la iglesia y está bien como él respondió. Más adelante en el capítulo 7 Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora esto dice muchas cosas, ¿no? Evidentemente, alguien hizo un seguimiento al hermano expulsado de la congregación. Si no, ¿cómo sabían que estaba triste? ¿O tenía un familiar adentro de la congregación que iba pasando el informe? ¿O alguien lo encontró desparramado en una esquina y luego contó a la iglesia? No me parece que sea de esa manera. Él es un creyente y hay que buscar su restauración, no su hundimiento. Por eso hay que hacerle un
seguimiento. Él no es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Y cuando haces las cosas a la manera de Dios, bueno, da buenos resultados. Aunque Él no vuelva a la congregación, o si vuelve, mejor aún. Muchas iglesias carecen de la disciplina bíblica. Los miembros pecan y no pasa nada. Lo importante es que el domingo esté en la iglesia y toque la guitarra. Pero otras iglesias que sí tienen disciplina carecen de la restauración que luego sigue a la disciplina. Ambas necesitan hacer reajustes. Hay que siempre buscar el equilibrio bíblico, ¿no? Y quedarnos ahí. Ahora aclaremos una cosa. Se trata de una disciplina a un creyente y no la expulsión de un lobo rapaz. Esas son cosas diferentes, ¿no? Con uno procedemos con el propósito de restaurarle, con otros nos libramos de un emisario de Satanás, ¿no? Bueno, debéis perdonarle y consolarle, dice Pablo. ¿Ya saben de dónde viene la palabra consolación? Lo hemos dicho otras veces. Parakaleo, llamar cerca, al lado de uno, para consolarle en este caso. Ya no tiene que haber un distanciamiento, sino un acercamiento. Si seguían distanciándose del hermano, iba a ser consumido por la tristeza y no iba a tener fuerzas para seguir adelante. Tremendo. Era casi una medida urgente la que tenían que tomar los hermanos. Después vamos a ver también para que Satanás no ganara ventaja sobre ese hermano y sobre la congregación. Ahora, con respecto a perdonarle, me encanta el aporte de un comentarista que anoté. Es una manifestación práctica y visible de la gracia de Dios. Este perdón otorgado es una acción libre y total. Esto es, no queda nada por resolver, nada por reparar, nada que sea plenamente perdonado, que no sea plenamente perdonado. Este perdón cancela y cubre la falta, es decir, no divulga el fracaso y la mala acción del que la ha cometido. El perdón pone en el pasado la acción y no la proyecta hacia el presente y mucho menos para el futuro. Fin de la cita. ¿Notan, hermanos, que Pablo ni siquiera menciona el nombre del ofensor? El Espíritu Santo no quiso registrar eso aquí para que la iglesia de todos los tiempos no lo sepa. Yo digo, qué hermoso. ¡Qué amor para con este hermano! Hay creyentes que viven recordando lo que fulano hizo en el pasado y trayéndolo al presente. Eso es porque no saben perdonar y albergan raíces de amargura en su corazón. El que perdona debe olvidar. Pero si Dios le perdonó, si el ofensor se dio cuenta de que hizo mal y quiere volver a tener otra oportunidad, ¿quiénes son los creyentes para negársela? ¿Quiénes? ¿Acaso son más buenos que Dios? ¿Tienen un estándar moral más alto que el de Dios? Por supuesto que no. Hay que confirmar el amor para con Él. Y la manera es perdonándole y consolándole. Él necesita palabras de ánimo, no reproches por lo que hizo. Él necesita amor, no varazos en la espalda. Eso ya tuvo su lugar. Los creyentes ni se imaginan cuántas veces hacen el trabajo de Satanás. Acusar a los hermanos. Infinidad de veces. Kistemaker dice, no debiéramos permitir nunca que un pecador perdonado se aparte del cuerpo de creyentes y abandone la fe por la falta de amor de la iglesia. Pablo, ¿notan ustedes, hermanos, que nos invita a tener una parte activa en la restauración de este hermano? No pasiva. No es solamente, bueno, si quiere volver, que vuelva. Mientras a mí no me moleste, está todo bien. No, es acercarte, perdonarle y consolarle. Eso es restaurar y no ser indiferente a él. Eso es confirmar el amor. Y ese amor se ve reflejado en la disciplina. Amar es disciplinar, pero sobre todo en la restauración a través del perdón. Tremendas las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Les dijo en su segunda carta, en el capítulo 2, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Un caso parecido al que estamos viendo en 2 Corintios. Pero continúa, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Yo sé que no es fácil esto, ¿no? Y muchos seguramente estaban dudando de que su arrepentimiento fuera genuino. Es un pillo, es un manipulador. Porque siempre es así, hermano.
Siempre es más fácil condenar que perdonar y restaurar. Pero Pablo los exhorta, es decir, los anima a que confirmen el amor por él. Como alguien dijo, para mantener un balance sano y equilibrado, tanto la verdad como la gracia deben aplicarse a la ofensa y al ofensor. Recuerden, verdad y gracia para con el pecado. Ahora, como siempre, cuando uno lee porciones así, trata de meterse en la iglesia de Corinto, como para entender qué es lo que estaba pasando ahí. Y traté de hacer esto en estos días. Y se oye en un rincón el murmullo de una de las facciones. No, Pablo, no podés hacerlo volver a la iglesia. Hay gente nueva viniendo. ¿Qué pasa si sufren los embates de este pecador? Pero pensá en mis hijos. Si ven que pasó algo así, se van a desanimar. Además, si se hace el entristecido y no lo está, esto va a ser un escándalo, Pablo. Pensá en lo que vas a hacer. Porque si este hermano vuelve, la comunión, la unidad de la iglesia estará en peligro. Hermanos, hay que dejar que la Biblia gobierne tu manera de pensar. No tus emociones, no tus sentimientos, no la lógica humana, no las posibles cosas que puedan suceder. La unidad de la iglesia no depende de tus buenas intenciones. Claro que no. Sino de que descansemos en las verdades bíblicas. Si no, no es unidad. Es un club de amigos. Es una fantasía que en cualquier momento se va a desaparecer. No puede haber unidad si los creyentes no aprenden a perdonar. Hay que anclarnos en la Biblia, si no, será cualquier cosa menos unidad. Estoy pensando en la caída y restauración de Pedro. Conocen la historia, ¿verdad? La mayoría. Negó 3 veces al Señor de una forma horrible. El Señor resucitó, apareció en la playa y comenzó el proceso de restauración. Jamás Jesús sacó a relucir las faltas de Pedro. Viejo, no me podés negar así delante de la gente. 3 años estuvimos trabajando juntos, predicando, sanando, y después hasta juraste que no me conocías. ¿Qué clase de cristiano sos, Pedro? ¿Notan eso? Nada. Jesús quiso levantarlo de su caída, restaurarlo y prepararlo para el futuro. Las misiones estaban por comenzar y él iba a ser una columna, un líder de la congregación. Impresionante. Me imagino a otro discípulo escuchando esto y murmurando: Jesús, tené cuidado con Pedro. Mirá que el que traiciona una vez, traiciona 2 veces. De esto no se vuelve. Hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dejes que las filosofías del mundo, la psicología, moldee tu manera de emitir un juicio, ¿no? Que sea la Biblia, que sea Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. No, yo esta clase de pecado yo no cometo. El orgullo infernal nos hace creer que somos mejores personas que otros porque simplemente no cometimos los mismos pecados. Pero el potencial está en tu corazón. El mismo infierno está en tu corazón. De no ser por la gracia y la restricción del Espíritu Santo, eso explota. En el mejor de los casos, tenemos la vista nublada y no entendemos lo que significa gracia. En el peor de los casos, no hemos recibido la gracia de Dios. Por eso no la podemos extender a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no hay gracia y perdón en tu corazón, a lo mejor no lo recibiste. Y eso es más preocupante. Bueno, la iglesia debía perdonarle, consolarle y confirmar el amor a este hermano que había sido expulsado de la comunión. Eso es restaurar. En tercer y último lugar, si la iglesia no perdona, abre las puertas a Satanás. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que ha hecho la iglesia es exactamente lo que registra Mateo capítulo 18. Cuando no te escucha a vos,
no escucha a los dos testigos y no escucha a la iglesia, se le expulsa. Pero en ese contexto Jesús dijo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes saben, muchos han sacado de contexto este versículo para decir que tenemos poder para atar espíritus y a Satanás y cuantas cosas más. Bueno, mentira. Sencillamente Jesús estaba diciendo que la resolución que la iglesia tomara en cuanto al pecador sería avalado por el cielo. Disciplinarle y expulsarle, eso es atar. Si se arrepiente, la iglesia le perdona, lo restaura la comunión, eso es desatar. Son términos que utilizaban los rabinos en aquel tiempo. Y es lo que el apóstol Pablo está animando a hacer a la iglesia. Que desaten a este hermano. Ya está, él se arrepintió. Ahora, muy interesante lo que dice. Si ustedes lo perdonan, yo también. Es más, ya lo perdoné. Me hace pensar, hermano. Si la parte ofendida, Pablo, perdonaba, ¿y cuánto más debía perdonar la iglesia? Si se unieron a él en la disciplina, también debían unirse a él en el perdón. Otra vez, hermanos, siempre es más fácil. Hermanos, vamos a votar si fulano es expulsado de la iglesia. Sí, crucifícale. Hermano, vamos a votar para restaurar al hermano. No, es pecador, es malo, me hace daño, no veo frutos de arrepentimiento. Hay que tener cuidado con eso de querer ver frutos, porque puede ser algo meramente subjetivo. No llenan la medida que vos te inventaste y no que la Escritura dice. Y no le haces volver por eso. No podemos elevar la vara mucho más alto de lo que la Biblia lo hace. Ahora, hay algo que me desafía y mucho y me encanta de esta porción. Es el corazón tierno del apóstol Pablo, hermano. Notan que siempre está apuntando hacia adelante, a la restauración. Él nunca mira hacia atrás, no vuelve a cavar en viejos pecados, no se acuerda de las palabras que le dijo al hermano ofensor. Como dije, ni siquiera menciona el nombre del que pecó, y eso que él fue el ofendido. Muchos en su lugar hubiesen dejado escrito, díganle a Juan Ramón González que se deje embromar, que dijo esto y aquello y no hay vuelta atrás. Para nada, con nombre y apellido. Él dice, ya está, ya fue. Bueno, me ofendió, pecó contra mí, recibió la disciplina correspondiente, pero eso quedó sepultado. Ahora avancemos a la restauración. Siempre está hacia adelante y nunca está mirando hacia atrás. Así se restaura a alguien, ¿no? Hay personas que tienen una capacidad impresionante de recordar pecados pasados, fecha, día, hora y circunstancia, pero nunca sus pecados, sino los pecados de lo que otro cometió. Esa oración del verso 10, si algo he perdonado, otras versiones traducen, si había algo que perdonar, o suponiendo que haya algo que perdonar. Lo que hace Pablo es restarle importancia a la ofensa que recibió. Es algo insignificante, algo ya resuelto. No hay rencores ni resentimientos. Y escuchen esto, probablemente el hermano ofensor nunca estuvo frente a Pablo para pedirle perdón, pero Pablo ya le había perdonado en presencia de Cristo. Muchos quieren ver al hermano arrodillado pidiendo perdón. Esa va a ser la única manera que lo voy a perdonar. Pablo ni lo vio a este hombre y ya lo había perdonado. Así se resuelven las cosas, ¿no? El perdón, hermanos, no depende de la acción del otro. No esperes que vengas arrodillado con lágrimas a pedirte perdón. Ya en tu corazón tienes que haberlo perdonado, incluso aunque nunca se arrepienta. El perdón depende de vos, no de él. Y eso es liberador. Eso traerá paz a tu alma. Un corazón perdonador es un corazón que disfruta de la paz del Señor. El que no perdona vive amargado, vive sin paz y vive en continua tensión. Conozco creyentes así, amargados. Es la raíz de amargura en sus corazones. Y la gran causa es la falta de perdón. No pueden perdonar y están esclavos de ese sentimiento. No pueden ser felices, no pueden vivir en paz. Abordando más específicamente nuestro punto,
Si la iglesia no le perdonaba y no le restauraba la comunión, Pablo dice que Satanás ganaría ventaja sobre el hermano y sobre la iglesia. La iglesia, hermanos, no puede ignorar las maquinaciones de Satanás, las artimañas. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando encuentra un corazón no perdonador, encuentra una puerta abierta para entrar y destruir todo. Alguien puede pensar que proceder sin extender el perdón puede servir para guardar la unidad de la iglesia, pero lo que hace es abrir la puerta para que el diablo genere todo tipo de divisiones. Es decir, con tu buena intención lograste todo lo contrario. Hiciste más mal que bien. La iglesia de Corinto, ustedes saben, tenía dificultades con la unidad. Tenía muchos problemas con eso. Y añadirle algo más, esto no iba a ayudar en nada si no restauraban al hermano. Otra vez, la unidad de la iglesia depende de cuán cerca estemos de la Biblia. Nos apeguemos, nos anclemos y sumisos a eso. Si la iglesia no aplica la disciplina bíblica, Satanás se hace un festín. Pero si la iglesia no restaura al pecador arrepentido, nuevamente abre la puerta al diablo. Esto es muy sencillo. Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Eso es todo. Nada más que agregar. Otra vez citando a Kistemaker, abrigar mala voluntad hacia un pecador arrepentido en vez de mostrarle amor, misericordia y gracia son herramientas que el maligno sabe manejar. El diablo aborrece el perdón y el amor cristiano. Hermanos, a la iglesia no debería preocuparle tanto que el cristiano restaurado vuelva a cometer el mismo pecado que lo excluyó de la comunión. Si procede así, bueno, la iglesia debe dar los mismos pasos que antes, pero sí debe preocuparte que el que afirma ser un cristiano que ama a Dios no tenga facilidad para perdonar. Eso es alarmante. Si en última instancia todo lo que somos, lo que poseemos, se debe a que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Y ahora nosotros no queremos perdonar a otros. ¿Qué pasa ahí? Efesios 4:22 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si Él te perdonó, sé pronto para perdonar a otros, porque Él lo hizo sin reservas, inmediatamente. Bueno, supongo que el hermano volvió a la iglesia. Qué lástima que no teníamos ese momento registrado. ¿Cómo le recibieron? No sabemos. Lo importante es cómo responderemos nosotros en casos semejantes a este. ¿No? Déjenme darle 2 aplicaciones y terminamos. Primero, hermanos, debemos recuperar la seriedad que conlleva el ser miembro de la iglesia de Cristo. Es peligroso para tu alma andar por la vida como un llanero solitario, no sujetándote a nadie, no rindiendo cuentas a nadie, no amando a nadie. Eso no es bíblico. Eso te hace daño a ti y hace daño a la iglesia también. Tenés que dejar de ser un turista en la iglesia, siempre de visita, y comenzar a ser parte, involucrarte en la vida de otros, permitir que otros se involucren en la tuya. Deja que te amen, que te disciplinen, que te aconsejen. Si no, no vas a crecer nunca. Vas a vivir en un enanismo siempre, lamentablemente. La iglesia de Cristo es un cuerpo, funciona como cuerpo. Todos los miembros son importantes. Sé parte de una iglesia local, sirve en ella, sujétate a otra. Si no, no estás viviendo una vida cristiana. Es una fantasía que vos mismo te creaste, lamentablemente. Segundo, como iglesia, recuperemos las herramientas que edifican a la iglesia. Disciplina, perdón y restauración. Alguien dijo, en la época de Pablo, los corintios luchaban con saber cuándo cesar el castigo. En nuestro tiempo, lidiamos pensando si deberíamos empezarlo alguna vez. Hay que buscar el equilibrio bíblico, hermanos.
Roguemos por la dirección del Señor cuando es necesario aplicar la vara, pero también seamos prontos en extender gracia, misericordia y perdón. Así funciona la iglesia de Cristo, ¿no? Oremos. Gracias, oh Dios, por la Escritura, tan desafiante para nosotros. Qué hermosa es tu palabra, oh Señor. Pero no debe quedar todo en un asombro o en un impacto temporal, pasajero. Rogamos, oh Dios, que haya aplicación de estas verdades en nuestros corazones. Que tu Espíritu las selle en nuestros corazones. Y nosotros también podamos ser personas que disciplinan. Una iglesia que disciplina es una iglesia que ama, pero también una iglesia que restaura, que le interesa el pecador que fue disciplinado. Ayúdanos a involucrarnos en tu cuerpo, tener una parte activa. Necesitamos de ti, oh Dios. Pedimos que nos bendigas, que utilices la Escritura en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.